Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Jefferson Mejía Fernández. En el curso de instrumentación, eh, en esta fase nos piden en el paso 5 diseñar e implementar un puente de Wheatstone. El potenciómetro a medir es de 5 kiloohmios. En este caso, este es el puente de Wheatstone que está alimentado con una fuente de voltaje y la idea es que la salida sea esta y tiene que estar en equilibrio. Es decir, que aquí no debe haber ningún voltaje. El voltaje aquí debe ser cero. Entonces, de acuerdo a la fórmula, esta nos sirve para saber qué valores deben ir en las resistencias. En el caso de Rx ya no lo da, que sería 5 kiloohmios. ¿Sí? Entonces aquí iría 5 kiloohmios. Y escogemos un valor para Ra y un valor para la resistencia B, que para este caso va a ser de 3 kiloohmios. ¿Sí? El voltaje de entrada del circuito va a estar alimentado por una fuente de 5 voltios y RC lo podemos calcular para saber de acuerdo a cuando el valor de la resistencia aquí o del potenciómetro, del sensor, de lo que queramos aplicar aquí esté en un valor de 5 kiloohmios, pues en RC vamos a tener, de acuerdo a la fórmula y los cálculos, que va a ser de 1.8 kiloohmios. También podemos determinar que si esta Rx variara a la mitad, o sea, sería 2.5 kiloohmios. Cuando Rx esté en la mitad, ¿qué necesito en RC para estabilizar el circuito? Entonces podemos ver este cálculo, que es otro ejemplo también que podemos hacer. Cuando esté en la mitad va a valer 2.5 kiloohmios. Entonces realizo esta operación de aquí y me da 3.6 kiloohmios. Entonces, miremos esto en la práctica mediante el programa Proteus. Aquí tenemos la fuente de alimentación de 5 voltios, Rx en 5 kiloohmios, Rb en 3 kiloohmios, Ra en 3 kiloohmios y Rc en 1.8 kiloohmios, de acuerdo a lo que miramos en los cálculos. Entonces, vamos a inicializar el programa y como podemos ver, el voltaje aquí representa un voltaje porque el Rx no está en los 5 kiloohmios, está en la mitad, en este momento está en el 52%. Entonces vamos a llevarlo hasta el 100% para que quede aquí ya queda en el 100%, es decir que aquí ya vale 5 kiloohmios y efectivamente no hay ninguna diferencia potencial entre este punto y este punto. Pero como podíamos ver, ¿qué pasa si está en la mitad? ¿Sí? En la mitad, que es 2.5 kiloohmios, o sea, está en el 50%. ¿Qué pasa si está en el 50%? Decíamos que acá necesitábamos una resistencia de 3.6 kiloohmios. Entonces vamos a hacer eso. Miremos acá, vamos a cambiar el valor de la resistencia a 3.6 kiloohmios y vamos a inicializar. Entonces, como podemos ver, acá ya se nos se nos equilibra el circuito y no hay diferencia de potencial. Entonces, el puente de Wheatstone nos sirve para medir la resistencia y poder determinar o controlar de acuerdo a un cambio que sucede aquí. Podemos con otro potenciómetro, con otra resistencia variable, podemos estabilizar el circuito. Pues ese es el desarrollo del punto. Les agradezco mucho por la atención prestada.